Bueno, llegamos al segundo bloque. Acaban de escuchar el tema, como les decíamos, Arasatí, del primer disco de Pecho de Fierro, temazo y muy buen disco también, del año 2008 es. Un gran sonido, una gran producción, pero también tienen muchos más discos que ese, así que lo pueden escuchar, lo tienen en YouTube, Spotify, en muchos lados. Pero bueno, entrando ya en tema con el segundo bloque, con el micro de filosofía, como vengo haciendo, habrán visto ya en el volante lo que el tema que traje hoy para comentarles es la escuela de los escépticos. Les dije que les iba a traer de Platón, pero bueno, el programa de Platón quedará para otra ocasión. Valga la rima. La escuela de los escépticos. Tenemos dentro del, digamos, del el campo de estas escuelas filosóficas que estaban surgiendo por esos entonces, tenemos también al epicureísmo, tenemos también al estoicismo, es decir, la escuela de los estoicos, la escuela de los epicúreos, eh, pero dentro de ellas está la escuela de los escépticos, y el que, digamos, arranca con el escepticismo filosófico es Pirrón de Elis. Pirrón vivió entre el fin del siglo IV antes de Cristo y el principio del siglo III. Y la particularidad que él tenía, que es un poco por lo que se lo conoce medio fantasiosamente, dicen algunos relatos, otros dicen otra cosa, pero es que él descreía totalmente de sus sentidos, es decir, de su capacidad de percibir la realidad por los sentidos, del gusto, de la vista, del olfato. Eh, bueno, dicen que el tipo iba caminando y que tenía que ir acompañado porque si no se caía por un barranco o que por ahí lo pisaba una carreta. A ver, estamos hablando del siglo IV antes de Cristo. Llegan versiones, llegan historias. Hay otras versiones que dicen que el tipo no era así para nada, sino que era más bien una postura filosófica lo que tenía de descreer de sus sentidos, y que él vivió hasta los 90 años, cosa que para esa época era muchísimo. Entonces, bueno, llegan versiones, llegan historias, como digo, pero de alguna manera se toma medio, ¿cómo les puedo decir? Satíricamente este punto central de la filosofía escéptica, que es el descreimiento de la verdad o falsedad de la realidad a través de los sentidos. Esto tiene un nombre para los escépticos que se llama la epogé. ¿Qué es la epogé? Nos dice Sexto Empírico, que es uno de los últimos de la antigüedad que retoma el escepticismo. Dice Sexto Empírico, la suspensión del juicio, epogé, es ese equilibrio de la mente por el cual ni rechazamos ni ponemos nada. Y la ataraxia, es bienestar y serenidad del espíritu. Pero definiendo un poco mejor los términos más en criollo, digamos, los escépticos decían que no podían afirmar o negar nada de la realidad porque no confiaban plenamente en el conocimiento de los sentidos, ¿no? O sea, no creían plenamente en que existía una verdad absoluta que pudiera asirse con los sentidos. Entonces, eso lleva a que mediante argumentaciones o contraargumentos, que después Enesidemo, ¿cómo se llama? Un cretense del siglo I, va después a poner en el nombre de los tropos, o sea, los giros, en una palabra griega. Pero bueno, estos giros que menciono, estas contraargumentaciones para desarmar los argumentos de quienes creen o postulan verdades absolutas del conocimiento, de la realidad, es lo que los escépticos se basan para llegar al estado de la epogé, que como mencionaba es la suspensión del juicio racional, ¿no? De un juicio filosófico, de juzgar la realidad. Entonces, como tienen opiniones o cuestiones contrapuestas, no pueden definir nada, se quedan en la indefinición. Un caso muy palpable es, en la actualidad, es el de la gente que se define agnóstica religiosamente. Es decir, bueno, no sé, no conozco, no tengo manera de conocer a Dios. Bueno, para algunos
es una lástima, están fuera de la gracia. Pero los agnósticos dicen, no voy a definir si Dios existe o no existe porque no lo puedo conocer, simplemente. Entonces, más o menos ese es el procedimiento que tienen los escépticos para no definir, no rechazar ni afirmar nada de la realidad. La ataraxia, que mencionaba después de la cuestión de la epogé, es la consecuencia natural de no poder emitir un juicio verdadero o falso sobre la realidad. Porque hecha esa cuestión, digamos, no tienen ningún problema o cuestión que defender. Simplemente dicen, yo no sé, yo no puedo afirmar, ¿no? Es como si se lavaran las manos, pero filosóficamente hablando. Así es como surge Pirrón, como funda, digamos, lo que va a ser después a conformarse la escuela de los escépticos, pero el que lo sigue a él es Arquesilao, que después se va a definir como no tan seguidor de lo que fue la fundación del escepticismo por Pirrón, porque Arquesilao se pone al frente, digamos, se pone a dirigir la academia de Atenas, la academia fundada por Platón. Cuando ya Platón había muerto, Arquesilao se pone al frente de la academia desde el año 265 a.C. Arquesilao lo que hace es hacer desde su postura escéptica, aunque estaba dirigiendo la escuela platónica, una crítica a digamos, a la forma de conocimiento o a la teoría de conocimiento que ponían los estoicos. Los estoicos decían que la realidad era evidente, básicamente, porque esto también es tema para otro programa, pero que la realidad era evidente por sí sola, lo que hoy, hablando en justicialista, decimos la única verdad es la realidad. Ya los estoicos lo decían de una manera, bueno, con toda una cuestión metafísica, un desarrollo filosófico, pero lo primero que hace Arquesilao es cuestionar este saber de los estoicos y se ponen en, bueno, discusiones, debates filosóficos que son muy interesantes, pero que hoy nos exceden. Ahora, tengo para citar algo de Sexto Empírico, justamente, como les decía, el de los últimos de la antigüedad de la escuela escéptica, que dice sobre Arquesilao, dice, también dice Arquesilao que las suspensiones del juicio, acordémonos, la epogé, particulares son buenas y los asentimientos particulares son malos, excepto por el punto en que decimos todo esto sobre la base de lo que se nos aparece, y no de modo afirmativo, mientras que él lo hace en referencia a la naturaleza y en consecuencia dice que la suspensión del juicio en sí misma es buena y el asentimiento es malo. Cuestiones filosóficas, pero por sobre todo dice, si uno debiera creer lo que se dice de él, de la persona de Arquesilao, el relato es que daba la apariencia de un pirrónico, de un seguidor de Pirrón, pero en verdad era doctrinario. Esta crítica que le hace Sexto Empírico a Arquesilao es que justamente Arquesilao, al tratar de seguir el escepticismo de Pirrón, empieza a afirmar que es malo establecer un juicio sobre la realidad y que es bueno hacer la epogé, suspender el juicio. Entonces le dice, te estás autorrefutando porque vos estás diciendo justamente que es malo afirmar algo sobre la realidad. Entonces hacer ese juicio moral entra en una contradicción, ¿no? Pero además dice, claro, de esa manera se autorrefuta, el escepticismo pirrónico suspende el juicio mientras puede oponerse una opinión a otra, no afirma nada, ni siquiera que pueda o que no pueda haber eventualmente algo que se demuestre verdadero. Entonces, bueno, el Arquesilao después prosigue con sus debates con los estoicos, pero queda identificado como un escéptico, pero de la rama académica, porque le critican esta cuestión de allá hacer una postura sobre la realidad, una afirmación o una negación. Después de Arquesilao viene Carnéades, que fue también director de la Academia Platónica,
fue director hacia alrededor del año 180 a.C., de lo que se conoce como la Academia Nueva. Pero Carneades ya tiene otra cuestión. Carneades se quiere, digamos, apartar de un problema que tiene o que trae con sí mismo la escuela escéptica con sus postulados, o bueno, en realidad con su forma de filosofar, que es la cuestión de la apraxia. Apraxia como la negación de la praxis. Apraxia, ¿no? Separando los dos términos. El sufijo a, como negación. Como decíamos, a Pirrón se lo identificaba como un tipo que no tenía ganas de vivir prácticamente. Uno dice, digamos, si a vos todo te da lo mismo, ¿cómo haces para vivir? Porque para vivir uno tiene que elegir entre una situación y otra. Digamos, llevar adelante su vida implica hacer observaciones sobre la realidad. Entonces Carneades, para salir de este problema de la apraxia, lo que hace es entrar en lo que se conoce un probabilismo, que es que el tipo agarraba, digamos, y decía, bueno, no podemos afirmar y negar nada de la realidad, ¿no? Pero la realidad se nos presenta con impresiones, de alguna manera. Estaba armando su conceptualización filosófica y dice, estas impresiones son, digamos, más o menos verdaderas. Están más cerca de la verdad o más cerca de una falsedad. Sin entrar en la cuestión de una verdad o una falsedad absoluta, Carneades lo que hace es establecer, digamos, grados de probabilidad para la verdad de la realidad, ¿no? Pero esto lo hace en un grado del subjetivo del sujeto, de la persona. Entonces, por eso también se lo caracteriza de ser un pensador que tenía un carácter o empezó a desarrollar un pensamiento fenoménico, porque lo fenoménico es, digamos, entra en la cuestión de cómo el sujeto percibe la realidad a través de los sentidos, y una profundización de esa filosofía da la fenomenología, y es por eso que se lo caracteriza por estas dos cosas, ser fenoménico y probabilístico. Pero en todos esos casos se conoce, o sea, se deduce también que Carneades no estaba tampoco, digamos, siendo totalmente pirrónico, sino que entra también en lo que se conoce como el escepticismo académico, porque, digamos, está haciendo al final una afirmación sobre la realidad que para los escépticos no tiene lugar. Después de Carneades sigue en la línea cronológica el cretense que les mencioné, Enesidemo, que es el primero que empieza a establecer, a sistematizar estos giros argumentativos o contraargumentativos. También se lo puede identificar como si fuera una reflexión, pero básicamente son estamentos que desarman o presentan argumentos y cuestiones contrapuestas en un mismo texto para demostrar que ni una ni la otra tienen razón, que es, como les decía, volviendo al inicio, la cuestión básica para entrar en el procedimiento escéptico de la epogé, la suspensión del juicio. Es un texto donde se demuestra que tanto una cuestión como la otra son igualmente válidas cuando son una de la otra incompatibles, ¿no? Entonces, siguiendo, Enesidemo establece todos estos tropos o giros argumentales que después, como les digo, llevan hacia la ataraxia al final del proceso, después del epogé, y Enesidemo ya empieza a definirse como uno de los restauradores del pirronismo en la escuela escéptica. Ahora, después de Enesidemo viene el más conocido de todos, si uno se pone a buscar sobre esto, es Sexto Empírico, el de quienes estuve leyendo algunos fragmentos de su obra Esbozos Pirrónicos, porque él realmente, digamos, se empieza a criticar a los escépticos que acabo de mencionar por esto que hacían, de terminar afirmando algo sobre la realidad, y empieza a encontrar que hay que hacer una restauración del escepticismo
con la verdadera o el verdadero espíritu escéptico de Pirrón. Entonces vuelve a recuperar toda su impronta, pero bueno, ya Sexto Empírico es un romano del siglo II después de Cristo, es decir, si vamos a trazar una cantidad de años de lo que fue todo este periplo de la escuela escéptica, tenemos desde el siglo IV a.C. hasta el siglo II después de Cristo, más o menos 400 años fácil. Perdón, 600 años fácil. Bueno, después Sexto Empírico también define que los sistemas filosóficos pueden ser tres. En su obra Esbozos Pirrónicos, como les mencionaba, dice, los que dicen que han encontrado la verdad, que son los dogmáticos, los que dicen que es imposible encontrarla, que son los académicos, lo mencionábamos recién, y los que siguen investigando o los que no dicen nada o no afirman ni niegan nada, que son los escépticos pirrónicos propiamente dicho. Bueno, como les decía, estos dos son los que, en Ecidemo y Sexto, los que empiezan a hacer una restauración del escepticismo pirrónico, pero ¿cómo zafan ellos dos? O mejor dicho, ¿cómo zafa Sexto Empírico de la cuestión de la apraxia? Decir, bueno, loco, decidite, ¿cómo haces para seguir viviendo si nada te importa o no puedes afirmar nada de la realidad? Bueno, ellos zafan justamente al plantear una cuestión que dicen, bueno, la epogé, la suspensión del juicio sobre el conocimiento, la hacemos en un plano teórico, es decir, en un plano filosófico, como lo han de algún modo concebido hasta hoy todos los escépticos, menos Pirrón, según se dice. Entonces, ¿qué es lo que termina sucediendo? ¿O cómo se explica todo esto? Citando a Sexto Empírico justamente, dice, nosotros vivimos haciendo caso sin dogmatismos, es decir, saliendo del dogmatismo de quienes dicen que han encontrado la verdad, dice, nosotros vivimos haciendo caso sin dogmatismos de las leyes, costumbres e instintos naturales. Es decir, filosóficamente son escépticos, pero después en la vida real son ciudadanos normales, cretense o romano, como en el caso de Sexto Empírico. Ahí termina más o menos la línea de los escépticos antiguos, pero es una corriente filosófica que sigue hasta hoy, ha tenido también, digamos, varias reapariciones como en Descartes, ya muchos años después, pero es distinto. En Descartes, digamos, puede tomar la cuestión de la duda, de hecho él hace la duda metódica, digamos, lo establece como su método filosófico, pero es muy distinto el procedimiento, porque Descartes, después de la duda, empieza a rearmar toda la realidad, si uno lee las meditaciones metafísicas. Pero los escépticos justamente lo que hacen es entrar en la duda de la epogé, la duda lo lleva a la epogé, que es la suspensión del juicio, y después de la suspensión del juicio se quedan todos felices en lo que es para los griegos la ataraxia. Así que bueno, ahí está la escuela de los escépticos. Los escépticos ni siquiera pueden afirmar que están negando algo porque ya eso iría contra su propia escuela. Le vamos a dedicar también un programa a los estoicos, que es una corriente muy interesante. Yo en algún momento leí y también recuperé ciertas palabras de Marco Aurelio en su obra Meditaciones, muy buena, muy interesante. Y ahí también hay exponentes, digamos, contemporáneos a los escépticos que postulaban otras cosas, como la que les decía recién, contra lo que Arquesilao en su momento debatió o confrontó. Pero bueno, finalizando mi bloque, los dejo así con los escépticos.